El orden del lenguaje revela el orden del mundo. Sigerio de Courtrai nació a finales del siglo III en la ciudad de Courtrai, en la región de Bélgica. No se sabe mucho sobre sus primeros años de vida, pero es probable que haya sido educado en alguna de las escuelas catedralicias o monásticas de la época antes de continuar sus estudios superiores en París, donde fue estudiante y luego profesor de la Facultad de Artes. Su carrera académica está vinculada a la Universidad de París, que en el siglo XIII y XIV era el epicentro de la vida intelectual en París. Sigerio se destacó por sus trabajos sobre la gramática, especulación y la lógica. Enmarcados dentro del contexto del pensamiento escolástico, fue miembro de la escuela modista. Este fue un movimiento centrado en las relaciones entre el lenguaje y la realidad, que es muy importante en la actualidad. Con Wittgenstein ya incluso se puede hablar acá, con Heidegger más adelante, que ve al lenguaje como algo predado. Existe un lenguaje preestablecido, un lenguaje que prevé. Vamos a hablar de esto más adelante. Sin embargo, es importante entender que el lenguaje y la realidad en los filósofos modernos está relacionado. Wittgenstein nos diría que el límite de tu lenguaje es el límite de tu mundo, que el límite del mundo es el límite del lenguaje. Y muchos filósofos nos dicen que el mundo, lo que está constituido en el mundo, es el lenguaje del mundo. Esto a nivel de metafísica podría entender como que el lenguaje no crea el mundo, sino que gracias al lenguaje constituimos el mundo. Y esto es muy importante para las diferentes teorías que surgen de ahí. Por ejemplo, la teoría de Masaru Emoto, que por medio del lenguaje modifica cristales de agua, las moléculas de los cristales de agua, pero esto no es aceptado por la comunidad científica, y esto hace que en el futuro se haya hoy una expansión de esta investigación sobre las frecuencias y cómo afectan en el agua, la estructura molecular del agua. Y también vamos a hablar ahora que esta escuela modista surge porque ya se ha perdido mucho la parte teológica. Ya estamos en el siglo XIV, siglo XIII, y aunque sigue habiendo un poco de tradicionalismo por la vida monástica y las escuelas catedralicias, hay este tipo de pensamiento ya mucho más complejo, ¿no? Con las categorías de Aristóteles y esta reflexión sobre el lenguaje y la realidad, que es muy interesante de analizar. Sigerio murió en 1341, pero dejó un gran legado en el desarrollo de la lógica y la gramática medieval, especialmente en el área de la gramática especulativa, que intentaba analizar las estructuras del lenguaje en relación con la estructura del pensamiento y las leyes de la realidad. Sigerio de Courtrai fue un filósofo profundamente influenciado por Aristóteles, pero su mayor contribución fue en el campo de la gramática especulativa dentro de la tradición de los monistas. Ese enfoque intenta vincular el modo del ser, modi essendi, con el modo de entender, modo intelligendi, y el modo de significar, modo significadi. En estos tres modos corresponden a la ontología, la epistemología y la semántica. Respectivamente, los modistas sostenían que al estudiar las reglas gramaticales y semánticas se podía obtener el conocimiento sobre la estructura del pensamiento humano y del mundo real, ya no a nivel lógico como lo haría Kant. Bueno, hablamos ahora del nivel que pasa del ontológico, epistemológico y semántico, pero Kant viene y nos dice que hay ciertos a priori en la mente humana, en el hombre, que determinan el mundo, con las 12 categorías que están incluso independientemente de nuestras preferencias, de nuestra experiencia. Estos juicios sintéticos a priori que tienen que darse para que haya ese tipo de existencia, ese tipo de correlación entre el mundo real y los a priori que yo tengo en mi cabeza. Y esto es muy importante porque ya se da inicio a hablar de estos temas, y Heidegger nos diría, no, esos no existen a priori que determinen mi mundo, el mundo que vemos, sino el acto mismo de interrelacionarse ya está en un contexto predado de que existe, predado de que es así, y en ese contexto predado es en la que debemos centrarnos. Ahí está la ontología. Lo que hemos hecho antes es estudiar el ente, lo óntico. El ente es lo que está como objeto. El ser en el movimiento es la física, el ser en las estrellas es la astronomía, el ser en los números es la matemática. Entonces eso es el estudio del ser como ente, pero Heidegger nos dice que el ser en cuanto ser es la ontología. ¿Pero qué es el ser en cuanto ser? Es el ser que ya está predado y establecido en la utilización de las cosas, la utilizabilidad y la disponibilidad de los objetos, de los entes existentes. En esta interacción con el mundo real, predado, arrojado al mundo, ya hay un sentido en esa interacción, y ahí está el ser como modelo de estudio. Imagínense una mesa. Yo esta mesa la utilizo para escribir, pero otro momento la utilizo para comer y otro momento lo
utilizo para, por ejemplo, cocinar. Entonces, esta mesa, el ser de esta mesa está definido por la existencia del hombre, porque todos los existencialistas dicen que la existencia precede a la esencia. No es que reciba un sentido de mí, es que ya tiene un sentido, ya tiene su ser en la interacción en diferentes momentos de la vida. El ser de la mesa es el contexto predado en el que está siendo utilizado. Yo estoy utilizando esta mesa para escribir, entonces su ser es escritorio. Yo estoy utilizando esta mesa para cocinar, entonces su ser es mesa de cocina. Yo estoy utilizando esta mesa para comer, entonces su ser es comedor. Y así la teoría de qué es mesa ya no es algo fijo, ya no es algo único y distintivo de mesa como esencia que está en el mundo, porque eso ya sería un estudio de lo óntico como ser que existe, sino el ser en cuanto ser es la utilizabilidad y la necesidad de contexto en el que yo estoy interactuando con esa mesa. Es lo que nos diría el ser para, ¿no? ¿Para qué? Ser para qué estoy utilizando esa mesa, en ahí está el sentido del ser. En tanto que esta mesa es comedor, en tanto que esta mesa es escritorio. En Sigerio de Courtrai nos habla de este modus del ser, modi essendi. Este concepto se refiere a la estructura fundamental del ser. Según Sigerio, las formas del lenguaje reflejan estructuras reales del ser. Ojo, no hablamos del mundo, hablamos del ser. Así, las categorías gramaticales como sustantivos, verbos y adjetivos no son meras convenciones arbitrarias, sino que representan la manera en que las cosas existen en el mundo. El modi intelligendi, o modos del entender, Sigerio propuso que las estructuras del lenguaje no solo reflejan el ser externo, sino también los procesos mentales, el modo en que entendemos el mundo. Nuestras categorías de pensamiento están enraizadas en la estructura del ser. También el modi significandi, el modo del significar, que es la relación entre dos modos y cómo se manifiesta en el lenguaje. Las categorías gramaticales no solo representan el ser, sino también reflejan la manera en que los seres humanos entienden y expresan sobre la realidad. Sigerio creía que la lógica y la gramática no eran disciplinas separadas, sino que formaban parte de un único sistema de conocimiento que buscaba comprender el lenguaje humano, reflejando las estructuras ontológicas del mundo. Algo así como Kant nos mencionaría, y según su teoría, los diferentes modos gramaticales permiten a los humanos captar las categorías universales de la realidad. Bien, Sigerio no fue un autor de gran importancia para su tiempo, ni escribió muchas obras. Solo escribió una, el Tractatus de Modi Significandi, que presenta una visión sobre los modos de significar, ser y entender. Tenemos que entender que este pensamiento sobre lo ontológico, sobre el ser, es ya muy complejo para su tiempo, porque nos presenta un tipo de estructuralismo que ya está predado en el significar, en el ser y en el entender, en la lógica y la gramática de nuestro ser, de nosotros, cómo estos refieren al mundo. Y este tratado es uno de los textos clave de la tradición modista y busca articular cómo el estudio del lenguaje puede llevarnos a un entendimiento más profundo de la realidad. Las principales ideas del Tractatus Modi Significandi es la estructura tripartita del lenguaje. Explica cómo las palabras reflejan el ser, el entendimiento y el significado. No es suficiente ver las palabras como signos arbitrarios. Cada elemento gramatical refleja una estructura de la realidad. Cada elemento gramatical, eso es muy importante, ¿no? Porque cuando decimos taza, ya refleja una estructura de la realidad. Pero el ser no existe en la taza misma, sino el ser ya está predado en lo que significa taza, porque es una estructura de la realidad. En el elemento gramatical, el conocimiento mediante el lenguaje. También habla de el conocimiento sobre el lenguaje, donde Sigerio subraya la importancia del lenguaje como una herramienta epistemológica. A través del análisis gramatical es posible entender mejor los conceptos universales. La relación entre el lenguaje y lógica también es muy importante, donde la gramática no solo es una herramienta para expresar ideas, sino que tiene una estructura lógica subyacente que refleja cómo entendemos el mundo. El impacto de esta obra fue significativo en la tradición medieval, influyendo en otros filósofos y gramáticos como Thomas Erfurt y el propio Santo Tomás de Aquino en sus reflexiones sobre el lenguaje. Aunque Sigerio de Courtrai no es un nombre conocido en el pensamiento moderno, su enfoque sobre la relación entre el lenguaje y la realidad sigue teniendo ecos en debates contemporáneos, especialmente en los campos de filosofía del lenguaje y la filosofía de la lógica, donde la noción de que el lenguaje refleja estructuras ontológicas y epistemológicas ha sido retomada en debates sobre la relación lenguaje-mente, y también como las teorías generativistas de Noam Chomsky
o en las discusiones sobre los límites del lenguaje en el pensamiento contemporáneo. Además, los modistas podrían considerarse como precursores de las teorías modernas, de la semántica formal y de la filosofía analítica, que también exploran las palabras y la estructura gramatical y que están ligadas a las estructuras del pensamiento y la realidad. Sigeriu, con su análisis profundo del lenguaje, sigue siendo relevante para aquellos interesados en la intersección entre la gramática, la lógica y la filosofía, y su énfasis en que los análisis lingüísticos pueden ofrecer conocimientos ontológicos tiene paralelismos en la filosofía del lenguaje moderno, particularmente en las investigaciones sobre las estructuras del lenguaje y cómo éstas reflejan estructuras conceptuales. Y esto es muy interesante. Las estructuras del lenguaje, por ejemplo, la abstracción que tengamos de democracia o la abstracción que tengamos de justicia, la estructura particular de esta palabra ya simboliza distintos modos de significar, ¿no? Democracia para una persona es esto, para otra es esto, para otra es esto, para otra es esto, pero ¿qué realmente es? Y por qué la misma palabra tiene tantas estructuras conceptuales, y qué hace que esas estructuras conceptuales sean armónicas unas con otras o se interrelacionen unas con otras. Y esto es muy curioso de analizar, que lo vamos a hacer en otros filósofos posteriores, pero es muy importante tocar a Sigeriu de Courtrai y el libro Tractatus de Modi Significandi. La idea es que ustedes puedan revisar por sí mismos estos libros, aunque sea entender sobre el modo del ser, el modo de entender y el modo de significar, ¿no? Ahí parece que hay un tipo de niveles que el hombre tiene que pasar, pero no darle todo a para que luego trate de entender algo muy complejo que es el ser, y a nivel lógico y gramatical.